Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Este era el primer jingle del mítico Sábados Gigantes, el programa que marcó un antes y un después en la televisión latinoamericana. Iniciado en 1962, estableció un récord Guinness al mantenerse al aire durante 53 años, lo que lo convirtió en el programa de variedades más longevo de la televisión mundial. Lo que pocos saben es que Sábado Gigante nació precisamente en el mismo edificio donde hoy se encuentra la exposición Sala Estudio Gigante. Sus primeras transmisiones surgieron desde los estudios de la Universidad Católica de Chile con un formato revolucionario para la época, que combinaba concursos, entrevistas, música y humor. Durante las 5 décadas que el programa estuvo al aire, salió de Chile hacia toda Latinoamérica, conquistando el mercado hispano de Estados Unidos. Mario Kreuzberger, conocido como Don Francisco, transformó este programa local en un fenómeno cultural que unió a millones de familias cada sábado frente al televisor. Hoy nos acompaña José Antonio Soto, académico de la Facultad de Comunicaciones UC y curador principal de Sala Estudio Gigante, la muestra que reúne casi 200 objetos y fotografías del archivo personal de Temi Moschnik, esposa de Don Francisco. Bienvenido, José Antonio, qué gusto tenerte aquí en el programa. Vamos a conversar además de un tema muy entretenido que yo estuve viéndolo hace poquitos días y queríamos compartir esta parte de nuestra historia así más, ¿cómo decirlo?, puertas adentro que tenemos los chilenos aquí en el programa junto a ti para conocer lo que está pasando ahí en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Así que un placer tenerte aquí para conversar. Muchas gracias, Rocío, por invitarme y te saludo a ti y a todos los que nos están viendo a través de las plataformas donde podrán ver esta conversación. Claro, y con todo detalle ahí, esta exposición, además este estudio gigante. Cuéntanos, ¿cómo nace la idea de crear esto? Porque a veces yo siempre voy, debo decir que soy fan de todo lo que ocurre ahí en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Es un hábito que me quedó desde que hice un diplomado ahí y que me pasaba después a ver todo lo que se exhibía. Y como que rompe con lo que tradicionalmente se muestra ahí. ¿Cómo surge esta idea de darle espacio a algo que yo comentaba está tan metido en nuestros corazones, así sobre todo los que somos de la época de los 80, sí, como es Don Francisco, Sábado Gigante y todo lo que eso significa? Qué bueno lo que, cómo me lo preguntas, Rocío, porque no deja ser interesante lo que decías. Tú que venías rutinariamente aquí al Centro de Extensión de la Universidad Católica. Para los que no están bien ubicados, estamos en el Metro Universidad Católica. El Centro de Extensión es aquel palacio, edificio que se encuentra al lado poniente de la Casa Central de la Universidad Católica. Y es un lugar que es en forma un centro de extensión cultural, un centro de extensión de eventos. En este centro de extensión, esta sala, vamos a conversar enseguida sobre ella, esta sala se encuentra al lado de lo que es el cine de la Universidad Católica, el Cine UC. Se encuentra al lado de una pinacoteca, donde hay exposiciones de cuadros, hay una sala dedicada a Vicente Huidobro, en fin, una serie de exposiciones y cosas que pasan. Por lo tanto, esta sala en la que estoy en este momento es una sala que se inserta dentro de un grupo de actividades que tú puedes venir aquí al Centro de Extensión. También hay un café, hay una librería, entonces tú puedes venir y encontrarte con una de las diversas actividades. Ahora tu pregunta, una específicamente en torno a este mundo de la televisión, de Don Francisco, Sábado Gigante, y aquellos iconos que, en fin, muy de los 80 para mí, para muchos de los que nos pueden estar escuchando, pero que en verdad se remonta bastante años atrás, ahí te voy contando. Esta sala nace principalmente por el interés que tuvo Don Francisco de compartir todo lo que él tenía guardado. Cuando digo él tenía guardado, ahí hay que hacer el primer matiz muy bonito, porque en verdad quien había guardado todas estas cosas es la esposa de Don Francisco, Temi, que fue guardando cada objeto
que fueron trofeos, premios, reconocimientos, diplomas, recuerdos de las muchas cosas y actividades que tuvo don Francisco desde que empezó en el mundo de la televisión. Ahí te voy contando, desde el año 62, que él Wow. está haciendo televisión. O sea, Entonces casi con la invención de la tele estuvo desde siempre ahí. Ahí tiene una cosa, bueno, desordenado, pero esto es entretenido. Cuando la gente venga aquí al centro de extensión, se va a encontrar que por la parte de afuera del museo, o sea, una vitrina exterior que da hacia el patio de este centro de extensión, se van a encontrar, por ejemplo, con una cámara de televisión que nos facilitó la gente de Canal 13, que es una de las cámaras reliquias que tienen ellos, que es una cámara de estas de televisión a tubos antiguas, estas cámaras gigantescas que pesaban cientos de kilos, que gastaban energía como un vecindario completo. Y esa cámara es de los años 60. Son las primeras cámaras industriales, las primeras cámaras de televisión industrial que hubo aquí en Chile. Recordemos que la televisión es, por así decirlo, un spin-off del cine. Por lo tanto, originalmente las cosas se hacían en cine y se transferían para poder ser transmitidas a través del espectro electromagnético, lo que se llama televisión abierta. Hasta que llegaron estas cámaras que procesaban la imagen y la transformaban en impulsos electromagnéticos y lo podían transmitir inmediatamente. Esas primeras cámaras gigantescas, es lo primero que vas a encontrar aquí al llegar al museo, Ajá. para invitarte a hablar de la televisión desde el principio, porque don Francisco fue de los primeros. El canal 2 originalmente, canal 13 como lo conocemos hoy día, que era el canal de la Universidad Católica, comienza el año 59 aquí aquí en la misma Casa Central de la Católica. Y ya con un par de años funcionando, aparecen estas tremendas cámaras con las cuales comienzan a hacerse los programas más importantes, como por ejemplo Sábado Gigante. Wow. Bueno, sí, ahí esa cámara que estamos compartiendo es espectacular, como que se necesitarían 3 personas para moverla. Qué estado físico que tenían los camarógrafos. Lamento informarte que la movimos entre 5. Entre 5. Sí, porque la cámara es tremendamente pesada, robusta, a los que les gusta esto de la historia de la televisión, son cámaras a tubo. Los que somos más viejos nos acordamos de los equipos electrónicos a tubo, que esa manera de procesar la energía eléctrica antiguamente, bueno, es una tremenda cámara que además está soportada en un tremendo trípode. No es como hoy día que yo ando con mi celular y apunto a cualquier lado o tengo un palo selfie. No, no era así en los años 60. Y por eso, y cuando yo te digo, más que por decirte la cantidad de gente, lo lindo es recordar cómo se hacía esto en equipo, en todos esos años, en todo esto que hay, la televisión que vamos a tratar de invitarte a compartir en esta sala, esa es la televisión donde se trabajaba en grandes equipos, con mucha gente, con mucha dedicación, con mucha creatividad, con mucho esfuerzo. Por lo tanto, sí, es una cámara grande. Oye, bueno, ya, además haciendo este recorrido virtual, auditivo, digital, si se quiere, a propósito de la cámara de tubo, la siguiente vitrina son una serie de televisiones de diferentes años que queda muy hermoso ahí, porque nos lleva como yo vuelvo a decir esto, ¿no? Ese cariño donde la tele unía familias. Exactamente, lo que ustedes pueden estar viendo ahora es un pequeño mosaico de televisores. Y la gracia que pusimos los televisores que por el espacio podíamos mostrar la mayor cantidad. Pero ¿cuál es la gracia de esos televisores? Exactamente lo que tú dices, Rocío. Antes de entrar a la sala, te queremos contar, para los que son más jóvenes y ven algunas cositas más pequeñas arriba con los televisores más pequeños, los que están acostumbrados hoy día, las nuevas generaciones, a ver contenidos audiovisuales a través de un dispositivo, de un celular. Un momentito. Años antes, hubo un tiempo pasado en que un televisor era un objeto grande, que se tomaba un espacio de tu casa. Por lo tanto, nos reuníamos en familia a ver televisión. Es un poco complejo entender lo que vas a ver aquí adentro de la sala de exposiciones si no piensas que esa televisión que te estamos contando que existía era una televisión donde nos agrupábamos en familia, grupo de amigos, planificábamos juntarnos a ver una película. Cierto. Por lo tanto, planificado. Por lo tanto, cuando tú ves esos aparatos grandes que después empiezan como a achicarse hacia arriba, en el fondo lo que te estamos contando es lo que va a ocurrir dentro de esta sala es un mundo
en el cual nosotros nos acercábamos a ver un programa de televisión. Y ese programa de televisión se construía, se planificaba, se trabajaba. Ahora lo tenemos en la mano y lo podemos pausar, retroceder, en fin. Pero hubo un momento en que esta televisión nos reunía. Cuando uno habla, en mi caso, o algunos de ustedes, los que estén escuchando, que sean más jóvenes, le pueden preguntar a sus papás, a sus abuelos, ¿qué ocurría los fines de semana en la tarde? Y la gente se reunía a ver televisión, porque no había más actividades, porque no existía el concepto que tenemos hoy día de mall, en fin, centros de entretención. No, nos quedábamos en la casa y nos juntábamos en torno al televisor y construíamos una actividad familiar, una experiencia que ocurría con una historia que se contaba en esta pantalla. Pantallas grandes, había que amar. Queríamos mover el televisor y era una ceremonia familiar. Hay que mover la tele. Venga el papá con un par de amigos para poder mover la tele. O lo otro. Tenemos ejemplos de televisores que no tenían control remoto. ¿Qué es eso de no tener control remoto? El televisor quedaba puesto en un canal y podía pasar el día entero. No había eso de estar saltando, buscando contenidos, era lo que estaba pasando en la tele. Esa es la bienvenida que te damos al museo. Trata de sintonizar con esta experiencia pensando en un espacio que se hizo entre mucha gente con mucho esfuerzo y que se hizo para que la gente se reuniera, la familia se reuniera en torno al televisor. Bueno, y ahí uno entra como a no sé si todas las personas han entrado a un estudio de televisión, pero es como entrar a un estudio de televisión. Además tiene estos colores muy pop que eran, me imagino yo, aquí te hago la pregunta, ¿por qué se tomaron ciertas decisiones estéticas? ¿Cómo va el relato en la exposición? Esto que ya no existe, que eran los colores, como arcoíris que aparecía en la tele cuando se acababa o iba a empezar la programación. Ya, te cuento un pequeño detalle. Yo soy profesor de una escuela de comunicaciones, por lo tanto, me gusta, yo trabajo contando historias, lo mío es generar historias, producir, planificar, lograr que las historias se hagan, pero tengo muchísimo respeto de todo el trabajo técnico que hay detrás de la televisión. Lo que usted puede estar viendo es lo que tú dices, exactamente. Tú le llamas arcoíris, yo le llamaré, porque somos más viejos, le llamamos carta de ajuste. Esa carta de ajuste. Perdón que no puedo evitarlo. Detrás de José Antonio hay siempre un profesor que le gusta contar un poquito las cosas. Tú sabes que en la televisión que vemos nosotros, en el fondo, son 3 luces que se encienden y se apagan, que debido a la intensidad de esas 3 luces se generan todos los colores. Esos 3 luces es lo que todo el mundo ha escuchado, o que si ustedes ven en cualquier televisor o en cualquier sistema de televisión, se repiten los mismos, que es el famoso RGB, que es el rojo, que es el verde y que es el azul. Son los 3 colores que también, si ustedes agarrasen una lupa y ven su dispositivo o ven su televisor LED en la casa, una lupa gigante, van a ver que son en verdad 3 ampolletitas que se van encendiendo. Esas 3 ampolletas, el rojo, el verde y el azul, con la intensidad que tú le enciendas cada una y combinadas, generan todos los colores de la televisión. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es la carta de ajuste con la cual nos despertábamos antiguamente en la mañana y se encendía el televisor. ¿Por qué? Porque los sistemas electromagnéticos con los cuales se transmitía televisión tenía fallas, había condiciones climáticas, en fin. ¿Quién le sugerían a uno en la mañana? Ajuste su televisor para que se vea bien el rojo, el verde y el azul. Y uno podía, y todos los televisores tenían al lado unas perillitas que uno ajustaba. Por eso se le llamaba carta de ajuste. Y todas las mañanas, los que nos gustaba ver así como, y nos fijábamos en los detalles, ajustábamos el televisor. Tal vez la gente normalmente no notaba grandes diferencias. Los que nos entretenía eso, lo ajustábamos. Entonces, como tú dices, entramos al mundo de la televisión cuando ingresamos a la sala y te invitamos a familiarizarte con todo lo que hacíamos en este mundo de televisión. Te mostramos los colores con los que trabajábamos. Tú vas a entrar y te vas a encontrar, por ejemplo, con los sistemas de control de la iluminación, con los sistemas de control de todos los racks de datos que hay. Arriba hay una parrilla de iluminación, como en un estudio de televisión,
de donde cuelgan los micrófonos, de donde están colgados los focos, donde se genera toda esta magia. Y es magia, pero Claro. también la magia había gente que la planificaba y que la disponía. Por lo tanto, nuestra invitación cuando tú entrabas acá era, sí, esto es como un estudio de televisión y tiene las mismas cosas que un estudio de televisión. Luces, cables, lugares por donde no hay que pasar, un letrero que te avisa, ojo, estamos al aire, silencio, Eso me y todo encantó. lo que haríamos normalmente en un estudio de televisión. Ahora, antes de entrar al estudio de televisión, eso sí, tú vas a entrar a una sala que es dedicada a Don Francisco. Porque no hay que olvidar que están todos los elementos que tu esposa nos facilitó para poder hacer esta exposición y construimos esta historia donde primero tú entras por la puerta de acceso a esta sala después de ver las vitrinas que estaban afuera y lo que te vamos a invitar es a que te conectes con la figura de Don Francisco. Don Francisco te va a recibir, como dijiste tú, es una sala que tiene cosas físicas, cosas para mirar, lo que sería un mundo análogo, muy enriquecedor, pero también tiene una mirada digital. Y parte esta sala con un saludo que te hace Don Francisco, que fue hecho a través de una eh, recurso audiovisual denominado holograma. Que es un holograma? Es una grabación que hicimos de Don Francisco recientemente, es Don Francisco ahora, hace 2, 3 meses atrás, quien te da la bienvenida y él lo hace, por así decirlo, flotando en un espacio tridimensional que es, además, el estudio que él ocupaba en los años 90 en el Canal 13. Esa combinación de estos vintage, un poco románticos si uno quiere, con la tecnología, porque es como un holograma que nos Porque recibe. todo lo que es digital es muy entretenido, es muy diverso, es muy energético, pero nosotros lo queremos poner al servicio del contenido, al servicio de la historia, y la historia que te vamos a contar acá se hace en equipo, no se hace solo. Y don Francisco nos recibe apañado, acompañado por sus equipos de producción. Hay un texto, la gente cuando venga va a encontrar algunos textos en las diferentes partes de la muestra. Ahí dice, en uno de los textos, que el que está puesto al lado del holograma, dice, en el fondo, la importancia del trabajo en equipo. Y don Francisco lo dice cuando él habla, que todo esto que vamos a encontrar, no solo porque lo fue guardando su esposa, sino porque además es lo que se construyó en un equipo de trabajo. Por lo tanto, don Francisco sí habla, podríamos digitalmente hacerlo flotar en cualquier pared. No, aquí es don Francisco apañado por un equipo de producción que te da la bienvenida a este espacio. Por lo tanto, Qué distinto es de ahora, perdona, porque hoy día, claro, como tú decías hace un rato, salimos de a uno individualmente con el teléfono y con un micrófono en el mejor de los casos y tratamos de que nos quede más o menos decente. Mientras que antes, por supuesto que la calidad de los programas y todo y los tiempos eran diferentes, porque como tú dices, trabajaba todo este gran equipo de personas. Así que más que nada es como una reflexión a que no tratemos de hacerlo perfecto de a uno, porque nunca resultan tan bien las cosas. Siempre necesitamos de más personas que tienen distintas habilidades. sí, te puedo también contar brevemente que esta sala es el resultado también de un equipo de trabajo. Tú me presentas a mí, yo en este momento soy el curador de la sala, quien fue seleccionando algunos objetos, pero no lo hice solo. Yo estoy inserto en el centro de selección de la Universidad Católica, donde hay un equipo de museografía, un equipo de gente bellísima que me fue orientando, me fue sugiriendo, me fue proponiendo y quienes van creando toda esta atmósfera. Si yo selecciono un objeto, ese objeto se ve hermoso porque quedó al lado de otro, de otro y de otro, y que te invitan a vivir una historia. Entonces yo también soy parte de un equipo de trabajo. A mí me tocó una parte de la tarea, pero todos juntos, con el equipo de museografía, todo el equipo de diseño, se construye la experiencia general. Sí, es muy bonito cuando en equipo resulta. Se trabaja harto, pero resulta. Déjame terminar de Sí. contarte solo para que, como tú, la gente está viendo imágenes de lo que estamos conversando, o si alguien quiere venir, ojalá pueda orientar un poco esta visita. Cuando tú entras te encuentras con don Francisco, te da bienvenida y a continuación tú puedes ver los principales trofeos, premios, reconocimientos
que tuvo la figura del animador. Vas a ver cómo yo hago la diferencia en esta primera parte, lo que yo llamo la primera sala, es donde vemos el hombre a través de las cámaras. Esta figura de un animador que tuvo reconocimientos, que tuvo premios, que tuvo trayectoria. Esos premios están primero quizás los más importantes, porque nos cuenta él que para él tiene muy lindos recuerdos, o porque son los más importantes dentro de la industria. Van a encontrarse con lo que él recibió, que fue un Emmy, que es de la industria de la televisión, un Grammy de la industria de la música, o un reconocimiento, porque don Francisco fue admitido en el Paseo de la Fama de la industria de la televisión norteamericana, que son premios tremendamente importantes. También el reconocimiento que le hace el mundo del entertainment, lo que es la industria del entretenimiento norteamericano, cuando le hace reconocimientos como, por ejemplo, la estrella de la fama del Paseo de Hollywood, que es, don Francisco, bienvenido a este mundo de entretenimiento gigantesco que hacen los norteamericanos. Y otros premios que recibió a nivel nacional, los que conocemos nosotros, Copihue de Oro, telenovelas, Consejo Nacional de Televisión. Aquí hay reconocimientos que hace que el animador sea tremendamente importante. Y una vez que nos conectamos con la importancia del animador, don Francisco nos dice, bueno, pasen a mi living, a mi casa, a donde yo he permanecido siempre, que es, como conversamos recién, como idea de estudio de televisión. Y en este estudio de televisión se van a encontrar con, por así decirlo, tres grandes cosas que ver. Uno, objetos físicos por montones. Están algunos diplomas, algunos reconocimientos, están, por ejemplo, los recuerdos de que él recibió los premios, los World Guinness Records por el programa más largo, el animador más longevo al aire, el animador que más permaneció en un programa de televisión, en fin, todos los premios que lo reconocen en su trayectoria. Además, hay vitrinas con muchos objetos muy específicos que están desplegados para que uno pueda despertar recuerdos. Hay cosas sobre la Teletón, hay cosas sobre sus programas, obviamente, sábados gigantes, como lo dice él muy cuidadosamente, con eses, que cuando pasa al extranjero, se empieza a producir completamente en Estados Unidos, le sacan las S y queda como sábado gigante. Entonces están esos dos espacios, están los recuerdos de sus libros, él escribió 3 libros, dio muchísimas entrevistas, están la colección increíble que nos prestó doña Temi con sus pasaportes, y una cantidad tremenda de pasaportes. Cuando Francisco dice que hizo la película extranjera, sí, hizo la película extranjera, viajó por todo el mundo. Están algunas creencias. Esa era mi parte favorita del programa. La película extranjera. Cuando no teníamos internet y queríamos conocer algo de otro lado del mundo, en verdad dependíamos de don Francisco que nos abría la mirada. Sí. Bueno, como te contaba, hay objetos que mirar. Hay una segunda parte que es una cosa, obvio, se puede mirar, pero está pensado para que uno pueda situarse y entender un poco toda esta sala en el contexto de lo que estaba pasando tanto en nuestro mundo como en la historia de la televisión. Tenemos lo que denominamos una línea de tiempo, donde está principalmente las grandes fechas en torno a Mario Kreuzberger. En algunos casos Mario Kreuzberger, que nace el año 40, y después cuando empieza a ser don Francisco, cuando empieza a ser conductor de televisión, animador de televisión, el año 62, y se va construyendo esta línea de tiempo, pero las grandes cosas que le van pasando a Francisco las vamos relacionando tanto con la historia de nuestro país, en el mundo de la televisión, o con la historia del mundo. Cuando fue la llegada al hombre a la luna, o tal vez un dato curioso que para mí, cuando investigando, preparando esto, me despierta como cierta, no sé si la palabra es cariño, entretención, que yo me encuentro con la sorpresa de que don Francisco nace el año 40. Perfecto, dato. Pero la televisión comercial en Estados Unidos, como industria, así como la NBC, se transforma en un canal de televisión, deja de ser experimental y empieza a ser como ya, aquí nace la televisión, por así decirlo, el año 39. Don Francisco nace junto con la televisión. Entonces, qué increíble. Esa es un poco la idea de ir mezclando las situaciones. A mí que me gusta este mundo de la televisión y la he investigado
y hoy día estamos en la televisión digital. Antes se llamó televisión electromagnética, antes se llamó televisión mecánica. Los primeros experimentos de televisión son cuando nosotros en Chile estábamos peleando la guerra del Pacífico, a fines del ¡Ah, 1870, wow! No 1880. tenía idea que era tan antigua esta Entonces, idea de ir creando la tele. mientras nosotros estábamos en la guerra del Pacífico, había gente buscando cómo, ya que habían inventado la fotografía, que era a través de una emulsión, dejar una imagen estática, pero cómo hacíamos para capturar esa imagen, pero transformarla en un impulso electromagnético y llevarla a otro lugar. ¡Wow! En eso estaban pensando. Y así te vas encontrando las primeras transmisiones en Chile, saber que, por ejemplo, la primera transmisión que hubo de televisión digital experimental en Chile, que era por cables, fue en los años 30 en la Universidad de Chile. Reconozco a mis amigos de Bochef. Ahí hubo unos experimentos con los alemanes. Pero don Francisco Mario Kreuzberger, entonces, mejor dicho, Mario Kreuzberger, cuando tenía 13 años, él vio aquí en Santiago una cosa extraña que era como una transmisión en una pantalla de vidrio. ¿Qué fue eso? Los argentinos trajeron en el año 53 a Chile una equipo de televisión porque estuvo de visita el presidente Perón. Entonces, para la visita del Ujú. presidente Perón, los argentinos trajeron unas cámaras y unos monitores, unos televisores, 20 televisores, para mostrarle a los chilenos cómo ellos hacían comunicaciones. ¡Wow! Y para probar todo esto, para así decirlo, un ensayo antes de la visita de Perón, probar todo, que todo funcionara, tener una cámara y a 100 metros de distancia se reuniese gente a ver por un televisor, insisto, en una caja de vidrio, ver lo que estaba ocurriendo mucho más lejos, ellos le pidieron a la radio Minería la transmisión de un programa en el que estaba, por ejemplo, Raúl Matas. Por eso que mucha gente dice que el primer rostro de televisión en Chile era Raúl Matas, porque la primera vez Ah, que se hizo un ensayo técnico de televisión en Chile fue un programa de mucha gente, lo reconozco, Radio Minería, pero a quien yo recuerdo era Raúl Matas. claro. Y eso lo ve don Francisco, le llama la atención, y cuando se va a estudiar, recuerda que él fue a estudiar a Estados Unidos para estudiar el mundo textil, cuando después de Estados Unidos, vuelve a ver esta caja en los hoteles allá en Estados Unidos y dice, esto es lo mío. Esto fue lo que yo vi el año 53 en Santiago, esto es lo mío. Pero siempre dice, su primera imagen de televisión la vio aquí en Chile. Después del 57, el canal de la Universidad Católica del Paraíso hace experimentos. Después, el 59, la Católica Santiago no solo hace experimentos, sino que además genera un modelo de transmisión. Pues es como el primer canal que transmite ya a lo largo del tiempo. De ahí empieza ah, el año 62, don Francisco con su primera experiencia, eh, el show dominical, que fue el primer programa, después Sábados Alegres, y hasta que ya formalmente Sábado Gigante es el programa que lo ven hacer y lo deja por años siendo Claro. protagonista, no solo de nuestra historia de la televisión, y también es tremendamente importante cuando ustedes entran a este estudio gigante y vean toda esta posición, Ujú. se van a dar cuenta que don Francisco sí es tremendamente importante a los que vimos Sábado Gigante en Chile, pero también para toda la comunidad hispana en Estados Unidos, y en verdad es él trasciende a todo nuestro continente. La cantidad de Claro que sí. reconocimientos que hay a don Francisco en el resto del continente por la Teletón, ya fines de los 70, principios de los 80, Ujú. o por haber sido alguien que unió al mundo latino Sí. de muchas Como que maneras. sacó la voz de los latinos en Estados Unidos. Pero eso te quería preguntar yo, José Antonio, ¿cómo, no sé si está ahí en la línea de tiempo, bueno, de lo que tú nos puedas contar, en el fondo, ¿cuál sería el éxito de Sábado Gigante? Que creo que don Francisco por ahí lo ha contado en alguna entrevista, que se va a Miami, o sea, no había antes ni ha habido ahora ningún periodista o conductor de televisión chileno que tenga tanto éxito como él en el extranjero, un personaje sumamente querido. Desde el punto de vista del producto audiovisual, lo que hacía don Francisco era tremendamente transversal y encontró perfectamente una de las cosas más importantes que tiene la televisión.
la televisión como recurso audiovisual apela a tus emociones, te entra por la vista y uno se empatiza, le gusta. Uno no piensa mucho. Ahora estamos conversando y yo te hablo de muchas cosas formales, trabajo en equipo, todo el aspecto técnico. Cuando uno ve televisión, te gusta o no te gusta, te entretiene o no te entretiene. Y don Francisco fue capaz de encontrar en el público latino un espacio de entretención que todos nos unía. Podríamos hablar de muchas cosas contemporáneas o paralelas al mundo de Francisco, pero ese humor sano en el cual la gente podía participar, ver sketches, escuchar cosas. Y lo otro, esa competencia permanente, vista en uno de los recursos más lindos que tenía todo el mundo Sábado Gigante, que eran los concursos. No sé si tú te acuerdas, yo recuerdo muchos concursos de Sábado Gigante. Por supuesto. Pero eso de yo ver el desafío de alguien, qué cosa más linda que lo logra o no lo logra. Y uno en su casa tratando de darle energía positiva a ese concursante para que lograra, en fin, se ganara el auto, el electrodoméstico, lo que fuera. Claro. Bueno, a mí esta historia me llega así cercana porque mi prima hermana se ganó el auto y estuvimos como sábado por sábado porque iba avanzando el concurso pegados, toda la familia, hasta los vecinos metidos ahí como que se lo gane hasta que se ganó el auto y bueno, le cambió la vida en ese momento, ¿no? Fue una gran ayuda. Pero todo el resto del público que estábamos viendo esto, teníamos esa sensación que yo podía estar ahí. Yo podía ser uno de ellos. Don Francisco siempre hizo el Sábado Gigante, este programa tremendamente planificado y elaborado, pero al cual nos sentíamos bienvenidos todas y todos. Claro. No era. También, pongamos en el contexto años 70 o 80, no eran estas grandes series norteamericanas, donde uno veía unos mundos increíbles, y también uno decía, oh, qué hermoso, también me gustaría estar ahí, pero me hace un poco difícil. Versus el que a mí me puede tocar, que porque yo mando una carta o porque me seleccionan por el teléfono, en fin, yo puedo ir a competir, a jugar, porque me toque eso. Como dices tú, tu prima con el auto, era algo factible. Entonces, como que todos queríamos aprender y estar ahí. Y eso lo hacía tremendamente cercano. Además se juntó con que él abrió una puerta en un mundo en Estados Unidos, que es el mundo latino, en este caso en Florida, Miami principalmente, donde había una comunidad que no tenía algún líder en cual los reuniera o los juntara. Probablemente, me responderá otra gente, en contextos políticos. Don Francisco no era el contexto político, era el contexto más de compañía, de entretención. Obviamente que era muy político, como corresponde, en el sentido de él lograba juntar intenciones, intereses, alegrías, familias, pero él lo hacía a través de la entretención, a través de la compañía, a través de algo mucho más cercano. Por eso es que a finales de los 80, cuando ya en el caso de la televisión chilena venía un cambio en el modelo de producción, iban a incorporarse los canales privados, en fin, y aparece esta oportunidad en Estados Unidos, poder probar con un público que mantenía las mismas ideas de entretención de nosotros, teníamos muchísima más identidad cultural común. Era como, estas cosas que hacemos en Chile puede que gusten al mundo latinoamericano de manera transversal. Y ahí se abre la oportunidad de hacerlo desde Estados Unidos. Exacto. Había habido otros experimentos, en fin, con bailes, con otros tipos de programas. Pero Francisco fue el que encontró esa conexión con todo el público latino. Oye, José Antonio, y tienen además ahí la estrella del Paseo de la Fama de Don Francisco. Que obviamente no es la estrella del Paseo de la Fama, me traje un pedazo de Estados Unidos. Pero, reporteando por ahí, me supe la historia. Esta es la que ustedes pueden estar viendo, es una réplica. Aquí está puesta, originalmente, Temi, la esposa de Francisco, nos la pasó en formato cuadro. ¿Por qué? Porque así la tenía puesta ella en su casa como recuerdo. Por atrás, donde dice Don Francisco, por atrás hay un certificado hermoso en inglés que dice, esta es una réplica oficial de la estrella
expuesta en el Boulevard, en Los Ángeles y todo lo demás. Me contaba Temi que ella no se podía quedar solo con la foto de la estrella. Ella quería la estrella y obviamente no la podían sacar del piso. Era como, y estos, la gente que está a cargo de esto dijo, pero hagámosle una réplica. Y acá está, en la réplica, es el mismo tamaño, está puesta aquí, en el museo nos la pusimos colgada, se la Es pusimos en el igualita. piso, para que uno tuviese como las dimensiones. Yo tuve la oportunidad de verla originalmente en Estados Unidos y acompañarla de muchas otras. Aquí era como si la poníamos en una pared, porque lo probamos, fue como, ya, no se entiende. La No, pusimos en el claro. piso, obviamente resguardada, asegurada, para que la gente pueda acercarse a mirarla. Y como la gran mayoría de los objetos que están puestos aquí en esta sala, la ponemos y al lado de él hay un televisor. En ese televisor lo que está es imágenes de prensa, incluso uno los ve, son las imágenes antiguas, no están en el formato de hoy día, que es el 16:9, como estirado, no, en el antiguo formato de tele, como cuadradito, porque son los archivos de prensa del día en que él recibió la estrella, cómo se veía él ese día, cómo la acompañó su señora, cuál fue la ceremonia. Y así muchos otros objetos están acompañados de videos que te permiten contextualizar mejor el objeto. Claro. Y tú llegas y Sí. ves, por ejemplo, en este caso, estoy parado frente lo que nosotros llamamos el set, o en este caso es el módulo Sábados Gigantes, y te encuentras con los primeros micrófonos que utilizó, cómo eran las fotografías de las cosas que hacía Don Francisco en los años 60, las primeras gráficas con las que él se iba a comerciales, cómo se difundía por prensa que había un show dominical, así como por así decirlo, el espacio publicitario, y tú puedes, porque frente a estos objetos, perdón, acompañado de estos objetos, hay un monitor en el cual tú puedes interactivamente seleccionar. Yo ahora voy a seleccionar uno y probablemente se escuche. Mira, puedes seleccionar la cortina de Sábado Gigantes. Va. Pero es la música característica del intro de Sábado Gigantes. Qué bueno es verte aquí y compartir concursos, ritmos y bueno. Y la gente que viene y escucha esto, es lo mismo que me pasa a mí. Me retrocedo 40 años, me voy a mi casa y me acuerdo, para mí, un tecito con una marraqueta en mi casa, con mermelada de damasco, cada uno con la suya, y yo estoy ese sábado viendo este programa. Claro. Eso es lo lindo de la muestra que nos lleva a todos para allá. José Antonio, se nos ha pasado el tiempo volando. Bueno, la idea es que vayan a verla para revivir y para que nos entiendan lo que hemos conversado hoy día aquí de este viaje como al corazón. Pero no quería que nos despidiéramos sin hablar de un espacio que a mí me encantó y que observando vi que todos se lo repetían, incluso que uno se puede sacar una selfie ahí como si fuera parte de Sábado Gigante, por si uno se quedó como yo con las ganas de haber ido alguna vez a ese programa. Como te dije, habían 3 grandes espacios. Uno es ver objetos que uno los puede tocar, uno toca los cuadros, están muy cerca, muy próximos estos recuerdos, uno puede ver una línea de tiempo, uno puede ver videos, y para mí tremendamente importante, esto, ¿cómo se nos ocurrió? No sé si tú te acuerdas de Sábado Gigantes, lo que pasaba con el público. ¿Qué tenía todo el público de Sábado Gigantes? Participaban mucho. Y tenían un sticker con su nombre. Sí, yo me traje mi sticker. Está bien. Ve, Rocío, tú te llevaste tu sticker. Y si tú vienes al estudio gigante, ¿qué te puedes llevar? No puedo controlar que te lleves un sticker, porque han cambiado los tiempos. Podríamos dejar millones de stickers, pero no, hoy día la gente no se lleva ese tipo de recuerdos. ¿Qué te llevas? Te llevas una foto. Y esa foto, ¿cómo la armamos? La armamos de la siguiente manera. Tú puedes seleccionar alguna de 6 escenografías icónicas de Sábado Gigante de los años 90, hechas de las que se hacían aquí en Chile. Son fotos, entonces yo decido pararme como si estuviera parado al lado de Don Francisco. Selecciono eso, esto igual como en los matrimonios, que hay esas cajitas para llevarse recuerdo. Yo selecciono y me pongo al lado de Don Francisco, me siento acá y me estoy sacando una foto como si estuviera con él. Y después de esa foto, ¿qué hago con ella? Lo descargo en un código QR, lo descargo en mi celular y me llevé del estudio gigante un recuerdo. Por lo tanto, mi experiencia
no quedó solamente en lo que vine y compartí, si vine solo, mis memorias, si vine acompañado, generé una conversación con quien vine, sino que también me apoyaron un recuerdo tangible de esta experiencia de venir a un estudio gigante. En este caso lo hicimos en los mismos códigos de la televisión. Te sacas una foto como si estuvieses en una escenografía, a los que entienden, si no muy simple, te la sacas en una cajita verde. Pero ¿cómo una caja verde? Esa es la magia del llamado croma, el informe del tiempo que se hacía antiguamente, todo eso donde la gente como que flotaba. ¿Se acuerdan que Superman flotaba? Porque Superman lo grababan frente a un verde. Ya te conté al principio, la televisión se hace con el verde, el rojo y el azul. Sí. El verde es el menos presente en la tez, en la cara de una persona. Elimino el verde, transparente, y apareciste mágicamente en un estudio de televisión. Uno, es un buen recuerdo, y dos, no paro de seguir contándote cómo hacíamos la magia de la televisión y cómo este es un espacio para que sigas explorando este mundo de hacer televisión, de hacer audiovisual, de jugar con toda esta magia. Maravilloso. Bueno, ahí invitadísimo a que vayan a conocer esta muestra. Solo una pregunta para terminar, que a mí me queda una duda. ¿Hasta cuándo se va a poder visitar? ¿Después esto se va a ampliar? ¿Se guarda? Depende de lo que vaya ocurriendo en este tiempo que va a estar en exhibición. Ya, la primera muestra, que es la que tenemos presentada ahora, está planificada que esté presente hasta septiembre de este año. En septiembre de este año viene la correspondiente evaluación. Según esa evaluación, si vamos a complementar con nuevos objetos, buscar otra manera de seguir contándote la historia. Yo te estoy contando la historia porque partimos a través de Don Francisco, pero tenemos mucho más que contar de los programas que hizo él. Aquí un par de cositas alcanzamos a ver, pero tenemos para hablar muchísimo más de Sábado Gigante, tenemos muchísimo más que contarte de la Teletón, tenemos mucho de contarte de la gente con la que trabajó Don Francisco en cámara. Él fue acompañado de muchos artistas. Claro. Entonces, ahí viene el desafío. No me quiero comprometer a nada porque eso es lo lindo de ahora. Si te puedo contar una pequeña confidencia, ¿sí? Cuando se lo mostramos a Don Francisco, le preguntamos, bueno, Don Francisco, ¿y qué le parece? ¿Qué opina de todo esto? Como profesional que es una máquina de trabajo. Eso es otra entrevista. Empezó a hacer muchas correcciones muy precisas. Mira, este objeto aquí, allá. Ya, pero de la sala, no. Vamos a esperar qué dice el público. Me mató. Ah, mira. Sí, ¿Cómo es él? Toda la razón. ¿Cómo es él? Entonces, veamos. ¿Pero qué dice el público? Ya hablo contigo, tú me hablas de esto, espacio interactivo y llevarse la foto. Parece que resultó. Habrá que hacer más de ese tipo de cosas y ese es el desafío que tenemos que planificar para cuando ojalá, esto por así decirlo, era el primer semestre, marzo-septiembre. ¿Qué se nos va a ocurrir en septiembre? Y si tú quieres nos juntamos julio, agosto y te puedo contar cómo estábamos pensando para hacerle cómo se viene la actualización a esta sala y seguir compartiendo más de todos los objetos que tiene Don Francisco y de toda la historia que podemos contar a través de él para mirar lo que fue nuestra historia en la televisión, lo que él aportó a la televisión y lo que hemos ido compartiendo nosotros los chilenos en este último, acompañado por él ya más de 60 años. Qué espectacular. Bueno, yo me quedo con ganas de ir de nuevo después de esta conversación y creo que muchos de quienes nos están escuchando van a ir allá y aprovechar todos los espacios y volver al pasado así con el corazoncito, como decíamos, porque ya es parte de nuestra identidad. José Antonio, muchas gracias por compartir este trabajo en equipo que han hecho con nosotros aquí en La Hora del Museo. Muchas gracias, Rocío, por invitarme y tanto a ti como a todos quienes estén escuchando esta conversación. Felices de recibirlo acá, en la Casa Central de la Universidad Católica, en el costado poniente, en el centro de extensión, de lunes a viernes, en la mañana y en la tarde, y los sábados en la mañana, para que puedan venir a conocer el estudio gigante. Que estén muy bien. Chao, chao. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.